Vamos a ver ahora los ajustes de Elementor. Anteriormente habíamos visto que nos ha creado un ítem de menú aquí de Elementor con una serie de submenús, pero también nos ha creado este ítem de menú de plantillas. Vamos a ver los ajustes genéricos aquí en Elementor Ajustes. Tenemos tres tabs, el primero de ellos es General y tiene marcado por defecto entradas y páginas, ¿no? Estas son las dos taxonomías que tengo actualmente en mi sitio web. Como les había comentado, vamos a dejar solamente activo Elementor en las páginas. Entonces desmarcamos aquí entradas. Luego tenemos esta opción para desactivar los colores por defecto, es decir, no nos daría la flexibilidad de seleccionar más colores y solamente se definirían por lo que tiene el tema, ¿no? Lo vamos a dejar desmarcado para tener esa flexibilidad en Elementor y lo mismo para las fuentes, lo vamos a dejar desmarcado. La otra opción es un seguimiento de datos, eso también lo vamos a dejar desmarcado. A nivel de estilo podemos dejar todas estas opciones por defecto, no hay mayor problema con estas opciones. En avanzado también vamos a dejar esto por defecto. Vamos a ir guardando los cambios y vamos a ver la otra opción de gestor de perfiles. Aquí hay muchas de las opciones que posiblemente solamente estén activas en la versión Pro, tal como esta, por ejemplo, ¿no? Solamente podría definir aquí si tiene acceso o no al editor en estos perfiles. Entonces vamos a dejar esto también por defecto, ya que si quiero incluso un poco más de permisos, entonces sí que tendría que tener la versión Pro del plugin. En herramientas, acá hay algunos ajustes interesantes, por ejemplo este de regenerar CSS. Todos los cambios que vaya haciendo de colores, de posiciones, etcétera, se crean en un archivo CSS. Es posible que en algunos casos sea necesario regenerar estos archivos, entonces aquí hay una opción para hacerlo manualmente. Lo mismo con la biblioteca, tenemos aquí una opción para sincronizar la biblioteca. Vamos a ver que Elementor tiene algunos temas y algunas secciones por defecto y también nosotros podemos definir nuestros propios temas. Entonces con esto podemos sincronizar la biblioteca externa de Elementor. El resto de opciones las vamos a dejar acá por defecto. Y aquí vamos a ver algo interesante que son estas tres opciones: reemplazar URLs, control de versiones y modo de mantenimiento. Esto en algunos casos podría incluso ahorrarnos un plugin. Por ejemplo, cuando trasladamos un sitio web necesitamos hacer un reemplazo de URLs. Entonces aquí tenemos ya la opción que nos da Elementor de hacer este reemplazo, ¿no? Colocando la URL anterior por la URL nueva. Entonces nos podríamos ahorrar un plugin con esta opción de Elementor. En control de versiones también es posible de que si es que existe algún tipo de problema con la versión actual, entonces podemos revertir la versión, evitarnos un plugin, ¿no? Porque hay un plugin también para esto, de revertir versiones. Entonces podemos aquí volver a la versión anterior en caso tengamos problemas. Y lo mismo para el modo de mantenimiento. Aunque en este caso del modo de mantenimiento solamente funcionarán en las páginas que tengan Elementor. Bueno, si nuestra página de inicio tiene Elementor, entonces estaría perfecto porque saldría el modo de mantenimiento allí. Luego tenemos aquí la opción de información del sistema. Como vemos, me muestra información importante sobre el servidor, sobre el ambiente de WordPress. Aquí está la versión de WordPress, las URLs, si está multisize, la memoria, etc. Información sobre el tema que tengo activo, en este caso 2019, el usuario que está conectado y la versión del plugin Elementor, como vemos aquí. Incluso tengo una opción de exportar toda esta información en el caso de que sea necesario. Luego estas dos opciones de primeros pasos y obtener ayuda, bueno, es básicamente una ayuda, una publicidad de Elementor, y aquí en obtener ayuda me llevará a un sitio externo en donde puedo ver información, documentación de Elementor para aprender un poco más. En fuentes personalizadas, bueno, esta opción solamente está disponible en la versión Pro, así que la vamos a saltar. Y luego aquí en ir a la versión Pro me muestra esta tabla con los diferentes planes para adquirir el plugin. Bien, tenemos aquí la opción de plantillas. La opción de plantillas está parcialmente también habilitada para trabajar con la versión gratuita. Por ejemplo, aquí en el maquetador de temas sí que me pedirá ir a la versión Pro.
Lo mismo para mensajes emergentes. Y sin embargo sí puedo añadir una nueva plantilla. Esto lo vamos a ver en futuros videos.